Shalom, estimados hermanos. Espero que estén muy bien y preparados para la continuación de estos estudios. Para el día de hoy vamos a analizar la revelación especial. Así se llama, la revelación especial. La revelación especial, mis hermanos, es la forma directa, específica y sobrenatural en la cual Dios se manifiesta y se da a conocer a la humanidad. Eh, la diferencia de la revelación general es que la revelación general la podemos ver en la naturaleza, por la comunicación o historia, y también la podemos ver en la antropología del ser humano, porque recuerden que el ser humano puede estar hecho a imagen y semejanza, está hecho a imagen y semejanza de Dios. En cambio, la revelación especial, como se dijo en primera forma, es una forma directa, precisa, específica y sobrenatural, eso también es importante, y sobrenatural, en donde Dios se da a conocer al hombre. Los medios de la revelación especial es la propia Biblia, la propia Escritura. O sea, esta Biblia fue escrita por revelación especial, no es revelación general, no es revelación de la naturaleza. Esta Biblia, estas palabras, el apóstol Pedro dice que los profetas de antaño, los grandes hombres de tiempos pasados, escribieron según fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la Biblia es el registro escrito e inspirado por Dios, que funciona como una norma principal de fe. O sea, esta Biblia nosotros deberíamos tenerla como nuestro principal absoluto. O sea, alguien puede decir ciertas cosas que llevaron a cabo, porque la revelación especial también puede ser la presencia de un ángel, puede ser la presencia de un sueño, etcétera, etcétera. Pero la Biblia debería ser el centro de cualquier decisión que tomemos o cualquier aspecto en lo sobrenatural. Porque si alguien viene y dice, un ángel del cielo vino y me habló esto, esto y esto. Sin embargo, alguien puede decir, mire, estimado, lo que ese ángel le dijo no procede de la Biblia. Pero esta persona puede decir, pero es que un ángel me lo dijo. Un ángel me lo dijo. Pero el apóstol Pablo dice que si viniese un ángel del cielo a mencionar cosas que no pertenecen al verdadero evangelio, tal ángel que sea anatema. Si viene y recuerden que un ángel también es un tipo de un mensajero. Ángel es mensajero, o sea, si viene cualquier mensajero, cualquier persona que diga, ¿saben qué? Tengo este mensaje, pero si esa persona dice algo que no va acorde o no corresponde a la Santa Biblia, entonces que el tal sea anatema. Con todas sus letras podemos decir que el tal sea anatema. ¿Por qué surgen las sectas? Las sectas surgen porque son un grupo de personas que se salen de la palabra y forman una creencia de un líder en común y las personas le creen más a ese líder que a la Biblia. Si hay un grupo de personas, y a grupo me refiero a, pueden ser millones, miles de personas también, pero si hay un grupo de personas que tienen más respeto a las palabras de un hombre que a la Biblia, eso es simplemente es una secta. Entonces, tenemos que entender que la revelación especial, nuestro mayor referente de la revelación especial que tenemos son las sagradas escrituras. Ahora, Jesucristo mismo es considerada la máxima expresión y cumbre de la revelación de Dios en forma humana. O sea, el Señor Jesucristo se hizo carne
y él fue la mayor expresión porque él reflejaba al Padre. Entonces él fue la mayor revelación que tenemos para conocer a Dios, el Señor Jesucristo, el cual es Dios encarnado, es Dios. Pero el Señor Jesucristo vino a revelarse al mundo en forma de carne humana. Y Él fue un excelente ejemplo para todos nosotros. Ahora, también otro ejemplo de revelación general, tenemos justamente las manifestaciones directas, que pueden ser sueños, una visión, por ejemplo, los profetas veían muchas visiones, eso es revelación especial. O sea, no cualquiera tienen sueños espirituales, no cualquiera tienen visiones. Incluso revelación especial puede uno tenerla con manifestaciones o apariciones de ángeles, incluso una teofanía, o sea, Dios mismo puede presentarse en una visión, etcétera, etcétera. Y son mensajes que pueden servirnos a nuestra vida. Eh, por ejemplo, recuerdo un testimonio de mi abuela, la hermana Ángela, y ella dice que tuvo una experiencia en donde ella salió de su cuerpo, por así decirlo, y podía ver el cuarto, o sea, tuvo una experiencia. No cualquiera tiene esa experiencia y fue una experiencia que le sirvió a su vida espiritual. Entonces, esas son revelaciones especiales. Pero vuelvo a repetir, una revelación especial, o sea, un evento sobrenatural, nunca estaría por encima de nuestra escritura, nunca estaría por encima de la palabra. O sea, puede venir alguien que se llame apóstol en este día, en este tiempo, alguien que diga, yo soy apóstol. Y si este apóstol dice, ¿saben algo? Me vino la revelación de un ángel del cielo o vino un arcángel, el propio arcángel Miguel, y me dijo que ahora todas las mujeres de la iglesia son mi esposa espiritual y tienen que vivir conmigo. Y entonces la gente que está ahí como, ay, es el gran apóstol. Oh, no, ya hay que hacerle caso, sí, pues, si tuvo una revelación. Ya, ¿qué es eso? Eso nunca procedió de Dios, sino que procedió del hombre. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que alguien puede ejercer manipulación a la gente que lamentablemente no está en sus 100% cabales, que quizás son personas que también no han leído de corazón quizás su Biblia, o simplemente Dios permite que esas personas caigan en la trampa y caen justamente en temas que no tienen nada que ver con la escritura. ¿Y por qué? Porque, no, porque la gente no tiene, en realidad no tiene su Biblia como su absoluto. No tiene en verdad la Biblia como su absoluto. Y si hubiese incluso una persona que le dijera a este falso apóstol, pero discúlpeme, ¿en dónde sale eso en la Biblia? Entonces, ¿qué dicen las sectas? ¿Qué dicen la manipulación? Ah, te está faltando la fe. Te está faltando la fe si tú empiezas a cuestionar lo que estamos hablando aquí. O otra clase de manipulación puede decir, tú te estás convirtiendo en un hereje porque te estás yendo en contra de nuestro líder espiritual, que Dios mismo lo puso acá como bendición para el pueblo y ustedes lo están rechazando. Pueden decir, rechazar a nuestro líder espiritual es lo mismo que los fariseos hicieron con Jesús. Rechazaron al líder espiritual de aquel momento y ahora ustedes están rechazando al líder espiritual de este tiempo. Bueno, si ese supuesto líder espiritual empieza a predicar cosas que no están en la Biblia, en verdad es un líder espiritual diabólico, es un líder espiritual satánico,
porque no está predicando la verdadera palabra de Dios. Y fíjese que si alguien predica un evangelio distinto al apóstol Pablo, esa persona es anatema. Nadie puede irse en contra de lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, siendo revelación especial, nuestra revelación especial, siendo Dios un espíritu infinito, pero nosotros, criaturas de mente finita, o sea, de mente eh, que poco comprende, nuestra comprensión está a muy bajo nivel. Entonces, Dios, siendo perfecto, teniendo incluso expresiones de su ser que son totalmente incomunicables e incomprensibles para la mente humana. El ser humano desconociendo el pensamiento de Dios, desconociendo los propósitos de Dios y las demandas del Todopoderoso, siendo estas justamente mandamientos determinantes para el tiempo pasado, presente y futuro, porque los mandamientos de Dios son perpetuos y la palabra de Dios siempre se mantiene. Por lo tanto, eh, todo este conocimiento de Dios, trascendiendo, trascendiendo la vida natural, entonces es necesario que Dios mismo se revele a sí mismo. Dios mismo se debe revelar a sí mismo para que el hombre pueda conocer el pensamiento de Dios, los propósitos de Dios, las demandas de Dios, todo lo que concierne a Dios. Entonces, no es suficiente con la revelación general, no es suficiente con ver al cielo, ver las montañas, ver los ríos, ver los árboles y decir, ah, qué majestuoso es Dios. No es suficiente eso. Viendo la naturaleza, viendo la creación, podemos ver lo omnipotente que es Dios, lo majestuoso que es Dios, pero aún así, con la revelación general, no logramos comprender los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, las demandas de Dios, ni tampoco cómo Dios es. Por lo tanto, es necesario entender que la revelación especial es también una revelación personal. O sea, la revelación no es de interpretación privada. O sea, fíjese, esto es muy, fíjese esto, fíjese en este pensamiento. La Biblia dice que la revelación, o da a entender la Biblia, que la revelación no es de interpretación privada. No, nadie puede privatizar la revelación. ¿A qué voy con esto? Nadie puede decir, si usted no sigue nuestra iglesia, usted no es salvo, usted no es parte de la iglesia, usted no es parte de la novia, usted no es parte del cuerpo místico de Jesucristo. Nadie, ninguna organización puede decir, si usted no cree como nosotros creemos, usted no obtiene salvación. Si viene una organización y dice, si usted no está bajo nuestro líder, si usted no está bajo la enseñanza de nuestro líder, es imposible que usted entienda la Biblia. ¿Qué están haciendo con esos comentarios? Están privatizando la revelación especial. Están privatizando la revelación. Están haciendo la escritura como una revelación privada. Y fíjense que eso es el comportamiento de las sectas. Ese es el comportamiento de las sectas. Y lamentablemente hay muchos hermanos, muchas personas que creen que son justamente de la creencia del mensaje, etcétera, y dicen todas las denominaciones se van a ir al infierno. Todas las denominaciones, todas las demás iglesias que no conocen esto se van a ir al infierno. Incluso dicen, todo aquel que conoce a William Branham no puede salvarse en el día de hoy. Fíjense que eso es frases sectarias, son frases de sectas, porque la Biblia, si algún momento Dios lo permite, vamos a llegar
tema de soteriología, que es el tema fundamental de la salvación, la Escritura dice que alguien para ser salvo, nosotros necesitamos de creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Esa es la base fundamental de la salvación. Tener a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Creer que Él murió por nosotros. Esa es la salvación. La salvación no depende si yo creo en el profeta Isaías. La salvación no depende si yo creo en el profeta Moisés o en el profeta Jeremías o en el profeta Juan el Bautista o no depende si yo creo en el arcángel Miguel. Alguien una vez me dijo, hermano Germán, ¿usted cree en el arcángel Miguel? Y yo le dije, a ver, depende de qué me está hablando. Yo creo que él existe, sí, obviamente, yo creo que él existe. Pero yo le dije, pero yo no creo que el arcángel Miguel sea mi Dios. Yo no creo que el arcángel Miguel sea mi Dios. ¿Por qué? Porque era una de las sectas de la línea de Nueva York que sigue a José Coleman y ellos cantan, este es el día, en la sazón, Miguel está aquí, Miguel está aquí, ah, Miguel está aquí. Entonces ellos dicen, ah, hay un gran avivamiento porque el arcángel Miguel está aquí y todos saltando bien, Miguel está aquí, Miguel está aquí. No están predicando a Jesucristo. No están predicando a Jesucristo. Fíjense que si yo tuviera al arcángel Miguel parado aquí al lado mío, parado al lado mío, sí, pues claramente sería, quedaría estupefacto. Estoy viendo un arcángel, pero yo sé que ese arcángel no es mi salvador. Yo sé que ese arcángel no es mi redentor. Yo sé que ese arcángel no es mi Dios, porque ese arcángel, incluso, estimados, incluso nosotros tenemos una jerarquía aún superior a ese arcángel. Porque nosotros somos hijos de Dios por adopción, hijos de Dios por adopción. Entonces, eh, la idolatría ha distorsionado mucho las cosas. La idolatría hace que la gente siga a un hombre y no siga a Cristo, que siga a una organización y no siga a Cristo. Esas personas que dicen, si usted no tiene la predicación de William Branham, se va al infierno, eso no es seguir a Cristo. Ojo, eso no es seguir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, el Espíritu Santo os enseñaría todas las cosas. Ahí la Biblia no me dice que dependo de un hombre. Ahí la Biblia no me dice que dependo de algún mensajero o que dependo de alguna persona preponderante en la historia. La Biblia dice que dependemos del Espíritu Santo. Y fíjense que ahí la Biblia dice que el Espíritu Santo os enseñaría todas las cosas. Y no se está refiriendo, os enseñaría todas las cosas a un pastor. Os enseñaría todas las cosas a un evangelista, a un maestro, a un apóstol, a un profeta. No, no está dando una categoría jerárquica de quién el Espíritu Santo le enseñaría todas las cosas, sino que está hablando masivamente. O sea, Dios le puede revelar tanto a un niño, tanto a un anciano, a alguien que quizás ni siquiera esté en el ministerio. Pero Dios, el Espíritu Santo, podría revelarse a esa persona. Entonces, estamos desmontando falsas doctrinas, estamos desmontando falsedades, porque la revelación especial, el Espíritu Santo puede revelarse a cualquier persona, a cualquier persona. Y déjeme decirle que para algunas personas, para algunos que se hacen llamar cristianos, etcétera, si alguien tiene un sueño, una visión, o incluso Dios lo toma como para hacer alguna sanidad, etcétera, inmediatamente ensalzan a esa persona y dicen, no, acá tenemos ya un gran personaje entre medio nuestro. Ya tenemos ya una persona ya que va a ser el líder del fin, este es Jesucristo en la tierra. Y se dan cuenta que ya está distorsionada la mente, está distorsionada. Don de sanidad, don de hablar en lenguas, don de sabiduría, son dones, son regalos que son para todos los miembros de la iglesia. Y fíjense que incluso hay hermanos del mensaje. Hay hermanos del mensaje que, bueno, ustedes lo saben, yo he tenido muchas batallas y muchas personas me tienen mucho rencor
porque yo he sido uno de los valientes que ha dicho, el hermano Abraham se equivocó y aquí está la prueba. El hermano Abraham se equivocó y aquí está la prueba. Aquí se lo estoy leyendo, aquí está la prueba. Y los hermanos del mensaje me han dicho, hermano Germán, yo no me iría nunca en contra de un profeta vindicado. Yo nunca me iría, o sea, dan a entender, si el profeta se equivocó, yo digo amén a eso, me lo han dicho, yo digo amén a eso, porque el profeta lo dijo y yo tengo que estar bajo la voz del profeta. Me han dicho a mí, yo le dije amén cuando el profeta dijo que Moisés entró con los animales al arca. Fíjense qué ridículo el pensamiento, ¿no? Fue Noé el que entró al arca. Pero ellos dicen, cuando el profeta dijo Moisés, yo digo, amén nomás, amén. ¿Por qué? Porque el profeta así lo dijo. Entonces yo le dije, ay, y usted también le dice amén cuando el profeta dijo que el jinete del caballo blanco del primer sello era el Espíritu Santo, siendo que es el anticristo, y él dice, sí, también amén a eso, también amén, porque si el profeta lo dijo en esa situación, en ese contexto, a la gente que le estaba hablando, también es correcto. Ya, ahí nos damos cuenta que hay un alto grado de idolatría, ¿ves? Hay un alto grado de idolatría, siendo que nuestra máxima referencia debe ser la escritura, debe ser la sagrada escritura. Entonces, eh, ellos me dicen, hermano Germán, usted está en un error al decir que el hermano Abraham se equivocó. ¿Por qué? Ellos dicen, porque es un profeta vindicado. Y yo digo, ¿a qué le llaman vindicación ustedes? ¿A qué le llaman vindicación? Bueno, él sacó fuera demonios, él hizo milagros, él hizo maravillas, etcétera, etcétera. Bueno, yo doy el comentario y yo digo, ¿y no se dan cuenta que a lo que ustedes llaman vindicación está dentro de la misma categoría de los falsos ungidos? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo que a lo que llaman vindicación está en la misma categoría de los falsos ungidos? Porque fíjese, cuando Jesús hizo el comentario de que nunca os conocí, ¿sí? El Señor Jesús dice, van a haber personas que van a decir, yo hice milagros en tu nombre, y yo saqué fuera demonios. ¿Cómo es posible que me lances a mí al infierno, al lago de fuego, etcétera? ¿Cómo es posible? Y el Señor Jesús le dijo, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y fíjese, ellos hicieron milagros en el nombre de Jesucristo. Ellos sacaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y aún así el Señor Jesús lo rechazó y dijo, nunca os conocí. Entonces yo les dije a esos ministros, la mayor referencia de vindicación, la mayor referencia de vindicación no es el milagro, no es sacar fuera demonios, no es hacer una gran señal o un gran prodigio. La mayor referencia de que alguien es vindicado por Dios, que es respaldado por Dios, es nunca apartarse de la palabra, es nunca apartarse de las sagradas escrituras. Esa es la mayor vindicación. ¿Por qué? Porque alguien puede engañar a la gente. Alguien puede ponerse de acuerdo con alguien y decirle, oye, hace que estás en silla de ruedas. ¿Para qué? Para yo hacerte una sanidad. Para yo hacerte una sanidad y elevarle a fe del pueblo. Ah, muy bien. Ok, hagamos un espectáculo. Entonces alguien puede ponerse en silla de ruedas y decir, en el poder, por el poder que me es otorgado, toma tu lecho y levántate. Y después, con una gran actuación, el que está en silla de ruedas, ay, sí, me estoy recuperando, me levanté. Y toda la iglesia, ¡ay, qué tremendo! Dios está con nosotros. Y era un engaño, y era un engaño. ¿Cómo yo sé cuándo eso es real y cuándo es un engaño? Yo me doy cuenta cuando el milagro es real por si la predicación que se da en la iglesia va acorde a la palabra.
Si la predicación que va en esa organización, en esa iglesia, se escapa de la escritura, yo me doy cuenta, todo milagro, toda acción preponderante que ocurrió, bueno, es manipulable, puede haber un engaño o puede haber algo extraño ahí. Me da para cuestionar todo, me da para cuestionar todo lo que proceda de ese ministerio, si ese ministerio no predica la escritura. Si ese ministerio no predica la escritura, me da para cuestionar absolutamente todo. Porque yo al menos no sería un seguidor de milagros, no sería un seguidor de prodigios, sino que yo sería un seguidor si ese ministerio dice algo totalmente conforme a la escritura. Si dice algo que no va acorde a la escritura, yo digo, ah, ya, aquí esto ya extraño ya. Esto ya extraño. Ya está muy extraño ya. Entonces, es necesario entender que la revelación especial es personal, pero no es privada. Es personal, o sea, la revelación especial viene a la persona, correcto, porque todos deberíamos tener una revelación especial en nuestra vida. ¿Cuál es la gran revelación? Es que Dios nos escogió, es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Cuando tenemos esa revelación, tenemos una seguridad bendita, porque hoy en día también hay mucha gente en la denominación y propiamente tal, también en el propio mensaje, que piensan que la salvación se pierde. Piensan que uno es salvo un día y al otro día ya no es salvo. Eso es imposible. Eso es imposible porque Jesucristo no nos salvó a medias, no nos salvó la sangre de Cristo si nos toca, no tiene fecha de vencimiento. La sangre de Jesucristo no tiene fecha de vencimiento. Y además, la gracia no es por obras tampoco. La gracia no es por obras, sino que es por la obra que Jesucristo hizo por nosotros. O sea, fíjese que en el mensaje ya se critica a la mujer con pantalón, con pelo corto, con etcétera. Ya está bien. Alguien puede decir, sí, está. ¿Dónde vemos nosotros una cristiana? ¿Con falda y pelo largo o con pantalón y pelo corto? Evidentemente la balanza se va a ir a la falda y pelo largo, sí, se va a ir. ¿Por qué? Porque somos superficiales. Pero resulta ser que en iglesias con falda larga y pelo largo también han habido adulterios, también ha habido chismes, también han habido violaciones, también ha habido cosas terribles. O sea, lo superficial no indica espiritualidad. El tema es que, fíjense, alguien, una mujer con pantalón y pelo corto también puede ser salva por el Señor Jesucristo. Porque fíjese, si en el último momento de su vida o en el transcurso de su vida, imagínese una mujer que reciba al Señor Jesucristo, incluso que hasta sea prostituta, y reciba al Señor Jesucristo, quizá ella tenga el pelo corto como yo lo tengo. Y usted va a decir, ah, ¿sabes qué? De aquí tienes 3 años para que te crezca el pelo hasta la cintura. Ahí recién puede ser salva. Ojo con eso. No, el Señor Jesucristo no trabaja de esa forma. El Señor Jesucristo no trabaja de esa manera. El Señor Jesucristo no es para nada superficial. No es superficial. Y ese tema, ahora no estoy diciendo que las mujeres, las hermanas se vistan como quieran o algo por el estilo, pero fíjense que si siguiéramos la rigurosidad del Antiguo Testamento, nosotros no deberíamos ni siquiera vestirnos con ropa de doble tela. Y ropa de doble tela está en todos lados, estimado, tanto hombres como mujeres lo visten. Entonces, si siguiésemos la precisión de aspectos prohibitivos del Antiguo Testamento, estoy seguro que nadie da la talla. Nadie da la talla, estimado. Sí, fíjense que prácticamente lo del Antiguo Testamento, lo que más acarrean iglesias son el tema de los diezmos, siendo que el Nuevo Testamento no reflejó diezmos, sino que ofrendas. Hay una gran diferencia. No habla 100% de diezmos, sino que ofrendas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo es 10%. Ofrenda no hay límite.
No hay límite de donde tú puedas poner. El apóstol Pablo dijo, tú da lo que está en tu corazón. O sea, no estoy obligado a dar 10%, no estoy obligado incluso a hacerlo una vez al mes. O sea, si tú tienes la necesidad de dar lo que tú quieras, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, no hay fecha, no hay prohibición, no hay límite, no puedes dar, en el diezmo no puedes dar ni más ni menos prácticamente. En la ofrenda no es así. La ofrenda es totalmente libre, o sea, hay libertad en lo que usted pueda dar. Entonces, bueno, en esta revelación, en ella Dios se hace perceptible al hombre. O sea, según la percepción humana, Dios se manifiesta. Y eso es importante porque un Dios totalmente todopoderoso, hacerse vistoso al hombre, es algo totalmente exótico, porque si nos percatamos con el tema de la globalización, con el tema del Internet, a pesar de que todo el mundo puede estar viendo un partido de fútbol, la final de un mundial, no es así con Dios. O sea, Dios no puede decir, ¿saben qué? Para que ustedes crean que Jesucristo resucitó, voy a poner en cadena nacional y multinacional una imagen de Jesucristo hablándole un mensaje a todos ustedes porque quiero que todo el mundo se salve. Así que todos atención, el domingo a las 12 del día, Jesucristo se va a presentar en Internet de forma global para todos. No funciona así. No funciona así. Sí o no que sería muy fácil creer de esa forma. Sería muy fácil decir, muchos niegan que Jesucristo resucitó. Sería muy sencillo para la gente creer si Jesucristo mismo dijera, ¿saben qué? Estoy aquí, crean en mí, por favor, que yo los puedo salvar, yo puedo salvarlo a ustedes. Pero no funciona así. Tenemos que ejercer la fe, tenemos que fortalecer estos músculos, la musculatura de la fe. Bueno, una de las evidencias es que en que se manifiesta Dios, se manifiesta unido y expresado en un hombre. Tenemos el gran ejemplo de la experiencia de Moisés. Moisés, él fue uno de a los que Dios se manifestó de una forma muy tangible, muy visible. Tenemos a Moisés eh, y cuando Moisés preguntó a Dios en qué nombre lo designaría, o sea, con qué nombre te doy a conocer, Dios, delante de los israelitas, cómo tú me has enviado, cómo yo soy tu mensajero, cómo te hago conocer a los demás israelitas. Y respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Así le dijo, diles que yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Eso está en Éxodo capítulo 3 versículo 14. Yo soy, me envió a nosotros, me envió a vosotros. Entonces, por tanto, el Dios personal que puede actuar y también puede justamente bendecirnos a todos, como se manifiesta en la bendición sacerdotal, que el mismo, que el mismo Dios estableció. Por ejemplo, el número 6 versículo 24 al 27, se refleja una bendición sacerdotal y dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hace unas semanas atrás demostramos que esta bendición sacerdotal tiene netamente que ver con las tres personas de la deidad. Porque cuando dice Jehová te bendiga y te guarde, ese es el Padre celestial. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ese es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, cuando dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti,
O sea, es el resplandor de Jesucristo que nos da a nosotros. Y cuando dice, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. O sea, la paz que otorga el Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es claramente una referencia que el Consolador vendría, el dador de paz. Y uno también, uno de los dones, 9 dones del Espíritu, uno de esos justamente es paz, la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. O sea, ahí podemos ver a las tres personas de la deidad dándonos a nosotros una bendición. Ahora, la revelación especial tiene necesariamente que ser expresada analógicamente, o sea, con una analogía. Y una analogía es algo explicativo, algo para hacerlo más sencillo a la persona. O sea, una analogía es un ejemplo, es una ejemplificación. Por ejemplo, cuando alguien dice, ya voy a explicar los tres pasos del agua. Entonces alguien dice, ya, ¿cómo te explico que el agua es sólida? El agua puede ser líquida y gaseosa. ¿Qué es el ejemplo más claro? Bueno, un vaso de agua. El agua está líquida, es maleable, es manipulable, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo esta misma agua puede ser sólida? Entonces yo pongo esa agua en ese vaso, en un refrigerador a grados bajo cero y después esa misma agua está sólida. Ahora, ¿cómo puedo ver un agua que se ponga gaseosa? Bueno, tú ves un hervidor, pone el hervidor y cuando veas ese vapor, ahí, si te das cuenta, no está ni sólida ni líquida, sino que está en vapor de agua, ese es gaseoso. Entonces, ya entendí. Eso es una analogía, es algo explicativo. Es algo explicativo donde la persona con visualizar puede entender de mejor manera la situación. Entonces, es necesario que Dios se exprese de modo analógico. Dios se revela al hombre, pero en esta revelación tiene que utilizar elementos analógicos, usa analogías para que el hombre pueda discernir para qué o por medio de ellos puede discernir aspectos de su eterno poder y deidad para que sean analizados o asimilados de manera más comprensible, justamente por causa de la razón humana. O sea, el ser humano, aunque muchos digan, no, yo no uso nada de razón, sino que solo revelación. Eso es lo que dicen algunos hermanos. Pero nosotros es imposible que usted no use su raciocinio. Nosotros somos Homo sapiens. Homo viene justamente del ser humano y sapiens es el pensamiento. El ser humano sí o sí usa la razón. Es lo que nos diferencia de los animales. El hombre usa el raciocinio. Por esa razón es que la fe nunca puede ser irracional. La fe no es irracional, o sea, las personas que decían, está el tema del COVID, el tema del contagio, y ellos decían, yo no uso ni mascarilla, y yo incluso abrazo a los de COVID porque me da lo mismo todo, yo tengo un Dios omnipotente. Esa es una fe irracional. Es una fe irracional. O sea, ¿saben qué? Yo voy a nadar muy profundo en el océano, lo más profundo que pueda, y voy a demostrar que puedo salir y no sé, y salir rápidamente, y voy a demostrar que mis pulmones no van a reventar, porque la presión del agua no ejerce ningún poder sobre mí. Si esa persona lo hace, aunque diga, no, yo tengo fe que va a suceder, se va a morir igual. ¿Por qué? ¿Por qué se va a morir igual? Porque está usando una fe irracional. O sea, el alumno cristianito de 15 años, no lo sé, que diga, no, yo tengo fe en que mi Dios vive, tengo fe en un Dios poderoso, así que me la pasé vagando todo el semestre, no estudié nada y yo sé que me va a ir igual bien porque tengo un Dios poderoso, así que me tiene que ir bien igual. Le va a ir pésimo.
este cristianito flojo va a repetir el curso. Y va a decir, ah, Dios me falló, ¿cómo eso? No, 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 es que Dios no le falló a usted, sino que usted no fue un flojo. Eso es una fe irracional. Es una fe irracional. O sea, una persona que diga, ¿sabe algo? Tengo un dolor de espalda o tengo este dolor que me deja cojo. Y alguien le dice, oye, ve al doctor, anda a ver qué está pasando, necesito una radiografía o algo por el estilo. Y esta persona dice, no, ¿sabes qué? Es que no voy a ir al doctor. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que por su llaga yo he sido sanado. Yo sé que por su llaga yo he sido sanado, entonces yo no necesito de doctores, no necesito de medicina, no necesito atenderme porque sea cual sea mi mal, yo sé que voy a salir adelante con mi Dios. Y resulta ser de que ese problema que tenía la columna, un problema en los huesos, se transformó en un tema de degradación a los huesos, que si hubiese sido atendido en el momento oportuno, quizás hubiese tenido un mejor pasar. O sea, fue una fe irracional. Fue una fe irracional porque déjeme permitirle decirles que si existen hospitales al día de hoy, si existen hospitales al día de hoy, es porque Dios permitió los hospitales. Es porque Dios permitió eso. Si existen doctores, especialistas que estudiaron y vieron analíticamente toda la anatomía humana, los huesos, las articulaciones, los músculos, si Dios permitió ese conocimiento, es para el beneficio de nosotros, es para un beneficio. Bueno, entonces, Dios usa en este modo elementos que pueden ser incluso tangibles, ¿ya? Eh, para explicarse al hombre. Esto es que tienen eh, pueden tener incluso, pueden ser unívocos, elementos unívocos, o sea, eso quiere decir que tiene un mismo significado, o sea, elementos que pueden ser distintos, pero va a una misma, con una misma tendencia. Por ejemplo, tenemos un árbol, tenemos una roca, si lo vemos reflejado en la Biblia, un árbol, una roca, un río, y si nos damos cuenta, todo eso simboliza lo mismo que simboliza Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida. La roca, el apóstol Pablo dijo, y la roca era Cristo. Y el río es el río de vida, es Jesucristo. O sea, son elementos unívocos. O sea, tienen todo un mismo significado. Por lo tanto, eso está salvando la distancia dimensional, o sea, la dimensión de un Dios infinito, a nosotros seres finitos, ¿ya? Está salvando, está salvaguardando la inmensidad de distancia que hay en un Dios magnificente, omnipotente, supremo, insuperable. Está salvaguardando esa distancia, la está acercando para que Dios justamente se revele a nosotros. Y el elemento con el que establece una referencia analógica como relación de semejanza entre cosas distintas, o sea, la analogía o como un elemento de parábola. Está bien, vamos viendo elementos distintos, pero que todos convergen a una misma definición, la cual sería Jesucristo. O sea, tenemos los tipos y tenemos el antitipo. Por ejemplo, cuando el maná, fíjese que el maná, eh, usted no lo podía guardar. Usted no lo podía guardar para el día siguiente. Usted no podía decir un lunes y decir, ¿saben qué? Ya me está doliendo un poco la espalda porque estoy recogiendo el maná. ¿Saben qué? Voy a recoger maná para 3 días. O sea, me voy a esforzar el lunes y voy a recoger todo el maná que pueda para así tener maná en mi cabaña, en mi tienda, para el martes, miércoles y jueves. Si usted hacía eso, el maná para comer el martes ya estaría malo ya. Ya estaría malo. No se podía guardar el maná. Y fíjese
que el maná no se descomponía como un pan cualquiera con masa, sino que el maná, ¿cómo se descompone un pan que usted no come hace una semana, no sé, o 2 semanas, etcétera? Se le olvidó, se le cayó detrás de un velador, no sé, un pan, y después usted lo encuentra, lo saca de ahí y va a se dar cuenta que el pan está duro como piedra y además tiene hongos, además está mohoso, tiene hongos. Qué tremendo, eso es un pan común y corriente, un pan de trigo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucedía con el maná cuando se descomponía? El maná no se ponía duro ni le salían hongos, sino que el maná le salían gusanos. Al maná le salían gusanos y además el maná hedía, le salía mal olor. ¿Qué es eso? No era un pan común y corriente, sino que se descomponía como se descomponía la carne humana. Se descomponía como si alguien hubiese muerto, la carne humana. ¿Qué estaba simbolizando el maná? El maná estaba simbolizando a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y si nos damos cuenta, en las tipologías, la tipología eh, resulta ser totalmente ilógica para el ser humano. Yo estoy seguro que los egipcios hacían pan, estoy seguro que los israelitas comían pan, pero cuando vieron este maná que descendió del cielo, para ellos resultó totalmente ilógico que un maná, que un pan se descompusiera de esa forma, como si fuera carne humana. Ahora resulta haber algo, resulta ser de que el único día que el maná podía resistir era el sábado. El único día que el maná resistía era el sábado porque el sábado era el único día que no caía y era el único día que no se echaba a perder el maná, era el sábado. Y eso también tiene que ver justamente con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en su muerte, en la etapa de su muerte, justamente todo un sábado estuvo y la Biblia dice que no dejarás que tu santo vea corrupción. O sea, el cuerpo del Señor Jesucristo no se corrompió en el Sabbat. Entonces, son cosas tremendas que cuando los israelitas vieron esto en vivo y en directo, no la comprendieron, pero ellos no se percataron que lo que estaba sucediendo ahí era revelación especial, no para ellos, pero para nosotros sí. No para ellos, pero para nosotros sí era revelación especial, porque con las vivencias de ellos a nosotros nos da revelación y decir, este es el maná escondido para nosotros y el Señor Jesucristo, si nosotros lo guardamos en nuestro corazón, nunca se va a corromper, nunca se va a corromper. La palabra que venga a nuestro corazón, la única palabra que va a ser corrompida es la palabra que venga de los hombres. El hombre trae palabra corrompida. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nunca nos traería palabra corrompida, sino que palabra eterna. Entonces, así a modo ejemplo, cuando Dios revela la dimensión de sus perfecciones de gracia y fidelidad, alcanza hasta las nubes. Y eso, fíjese, o sea, nosotros podemos entender al Señor Jesucristo de este modo con revelación especial y nosotros podemos alcanzar las dimensiones de Dios. Fíjense en Salmos 36, y esto es lo que acabamos de ver. Salmo 36, versículo 5, dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Entonces, cuando Dios revela la posición inefable, infalible de la posición suprema
de sí mismo, usa, usa una analogía, o sea, usa analogías, usa ejemplos para nosotros. Por ejemplo, en Isaías 14, versículo 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Fíjese, fíjese en esto. Isaías, fíjese en esto. Vamos a leer Isaías 14, 14. Isaías 14, 14. Ya, miren, miren lo que deseaba el diablo. Vamos a leer más atrás. En el versículo 12, Isaías 14, versículo 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cómo debilitó a las naciones el diablo? Entregando una falsa palabra. Y fíjese que decía, tú que deseas en tu corazón. ¿Cómo es posible que alguien haya sabido qué había en el corazón de Lucero? ¿Qué había en el corazón de Lucifer? Dios tiene discernimiento. Jesucristo tiene discernimiento y pudo ver el corazón de Lucero. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a las estrellas de Dios. O sea, Lucero estaba más abajo. Dese cuenta de algo. Lucero estaba más abajo y él quería llegar más arriba. Él quería llegar más arriba. Dice, él dice, tú que, o sea, ¿quién ocasionaba los celos de Lucero? ¿Quién ocasionó los celos de Lucero? Nosotros que estábamos en Jesucristo. Nosotros que estábamos en Jesucristo ocasionábamos celos a Lucero. Dice, tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Quién conformaba? ¿Quién estaba? Recuerden que estaba el Padre, estaba el Hijo, y en el Hijo estábamos nosotros. En el Hijo estábamos nosotros porque nosotros somos carne de su carne, hueso de sus huesos, espíritu de su espíritu. Nosotros no habíamos sido manifestados, pero estábamos en Cristo. Porque fíjese que la Biblia dice que Dios nos escogió, nos predestinó y nosotros estábamos en Cristo. En Cristo nos escogió en Él. Entonces, el enemigo estaba celoso de las estrellas. Entonces, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjese, dice, versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, ¿por qué quería ser semejante al Altísimo? Quería ser semejante al Padre, pero el que marcaba esa igualdad era Jesucristo. Y en Jesucristo estábamos nosotros. Y en Jesucristo estábamos nosotros. Entonces, el que le ocasionaba celos a Lucero era justamente Jesucristo y en Jesucristo estábamos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Lucero, que como quería subir, él quería llegar a una revelación más alta, él quería llegar a una revelación especial, porque la revelación especial es tener a Dios presente en nuestra vida. Entonces Lucero podía ser muy hermoso, Lucero podía ser muy impactante, pero Lucero no tenía la vida de Cristo en él, no tenía la vida de Cristo en él, por eso es que Lucero se corrompió. Por eso es que Lucero se corrompió y Lucero no tenía la revelación especial. Lucero no tenía la revelación especial, por eso es que quería subir, por eso es que quería arremeter, para robarse el misterio, para robarse la revelación. Pero la Biblia dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucero nunca pudo obtener la revelación especial. A Lucero nunca se le dio la revelación especial. Lucero solamente logró obtener
lo que todos tienen, que es una revelación general. La revelación general, eso es lo que tiene Lucero, pero la revelación especial no fue para Lucero, no fue para Lucifer la revelación especial. ¿Y por qué nos tiene tanto odio Lucero? Es porque la revelación especial fue otorgada para nosotros. El librito cayó en las manos de Juan, el discípulo amado. O sea, tenía el séptimo ángel el librito, el ángel fuerte descendió del cielo y después el apóstol Juan dice, ahora, el ángel dice, ahora toma el libro y cómelo. O sea, la revelación especial es para nosotros. Es para nosotros porque nosotros estuvimos en Cristo. Siempre hemos estado en Cristo. Entonces, Dios usó en su revelación especial estos elementos eh, que suenan totalmente increíbles para la mente humana, pero las perfecciones de Dios, como son infinitas, es muy difícil comprenderse con las limitaciones en el hombre. Así Dios ama también al hombre, ama incluso en sus limitaciones. Por tanto, la analogía permite al hombre conocer a Dios desde el contraste de un amor en el plano humano limitado con el amor infinito que está en Dios y que es Dios mismo. O sea, Dios mismo, Dios en nosotros, es la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir Dios en nosotros? O sea, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Esa es la esperanza de gloria, porque el Espíritu Santo nos hablaría a nuestro corazón y diría que le pertenecemos a Él. Esa es la revelación especial más grande de todas. El Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y en Primera de Juan, capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ahora, con esta cita, podemos contradecir una de las frases célebres del hermano Abraham cuando dice que él decía que yo pensaba que la evidencia de tener el Espíritu Santo era amor, siendo que me di cuenta de que no era amor, sino que es recibir la palabra en el tiempo presente. Ahora eso marca una gran contradicción porque si recibimos la palabra en tiempo presente, en nosotros se va a manifestar el amor de Cristo. No es que rechacemos el amor y que recibamos la palabra. No, no, no. Está todo conectado porque nosotros jamás hubiésemos recibido la palabra si no hubiese el amor de Cristo en nosotros. Si el amor de Dios no hubiese influido en nuestra vida, nunca hubiésemos recibido la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros recibimos la palabra de Dios, es porque Él nos amó primero. No que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó primero y por lo tanto recibimos esta gloriosa palabra, que es la revelación especial del Todopoderoso. O sea, el Dios infinito haciéndose presente en en seres finitos. Entonces, el amor de Dios hacia nosotros es lo que nos da esta revelación especial. Dada la infinita distancia entre la realidad y analogía, Dios elige este modo que sea lo suficientemente similar para que pueda servir de semejanza comprensible para la mente finita del hombre. Pero en todo caso, la verdad revelada tiene que ser aceptada por la fe en nosotros. O sea, la fe en nosotros acepta estas cosas incomprensibles de Dios, que Dios trata de hacerla de la manera más comprensible para nosotros, pero nosotros tenemos que aceptarla por fe. Ahora, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo te estoy predicando algo que no está en la Biblia, pero acéptalo por fe. Eso es falso, eso mándelo a la basura.
mándelo a la basura. O sea, alguien dice, el zodiaco es la primera Biblia. Eso, en el nombre de Jesucristo, mándelo a la basura. Mándelo a la basura porque la Biblia nunca dice que el zodiaco sea una Biblia. El zodiaco es un invento babilónico para no perderse cuando ellos navegaban. La pirámide es un símbolo netamente Illuminati, es un símbolo Illuminati. O sea, nosotros no podemos decir, ah, no, sí, la pirámide, yo cuando veo la pirámide veo a Dios o algo por el estilo. No, no, no. Nosotros creamos lo que está en la Biblia, creamos lo que está en la Biblia. Yo estuve hablando con algunos ministros y yo les dije, a ver, muéstreme la pirámide en la Biblia. ¿Dónde está la pirámide en la Biblia? Y ellos dijeron, no, es que yo no te puedo mostrar eso por la Biblia porque yo lo creo con fe, con revelación. Entonces yo le dije, entonces usted, ¿cómo puede criticar a un mormón que cree el libro del mormón, que es algo que no está en la Biblia y ellos lo creen por fe? ¿Cómo puede usted criticar a los mormones si sacaron algo que no está en la Biblia? Pero usted dice, no, es que eso sí que está malo. Yo le dije, ¿no se dan cuenta que hay una doble vara ahí? Hay una doble vara. O sea, yo creo esto que no está en la Biblia porque me lo entregó mi profeta, pero el mormón también dice, yo creo esto que no está en la Biblia, pero lo entregó mi profeta. Entonces, ¿a qué profeta se cree entonces? ¿Cómo sabemos entonces que el mormón está mal y que esto está bien? Yo les dije, nosotros tenemos que creer en la escritura. Tenemos que ser nosotros sola escritura. Solo Biblia tenemos que ser nosotros. Y cualquier revelación no puede contradecir la Biblia. No se le puede añadir a la Biblia ni quitar a la Biblia. No se puede hacer eso. Sería lo más nefasto, lo más poco cabal que alguien podría hacer. Por eso es que yo me siento tranquilo con la escritura. Me siento muy gozoso de que la escritura nos sea dada y nos sintamos en la roca. Esta es la verdadera revelación que tenemos, la Biblia. Esta es la revelación especial que tenemos, la Biblia. Yo he escuchado por años, hermanos del mensaje que dicen, el mensaje nos trae de vuelta a la Biblia, el mensaje nos trae de vuelta a la verdadera palabra. Y yo les digo, muy bien, dígame qué dice esta cita, dígame qué dice la escritura aquí, etcétera. Y ellos dicen, ah, que yo no sé esto porque yo leo el folleto. Yo escucho cintas. Entonces yo digo, ustedes no fueron tornados a la Biblia verdaderamente, porque entonces usted verdaderamente leería la Biblia, usted verdaderamente estudiaría la Biblia. No se dan cuenta, no se dan cuenta estas personas que están desechando la palabra de Dios al no querer estudiar la Biblia. Muchos están diciendo que es anticuado estudiar la Biblia. Muchos están queriendo decir, no, que eso ya era del pasado, eso es revelación añeja. Yo quiero lo de mi profeta, yo quiero este mensaje, yo quiero hablar de esto otro. Y dejan a un lado la Biblia, siendo, siendo objetivo, si yo pongo en balanza el apóstol Pablo y pongo en balanza al hermano Abraham, el apóstol Pablo es mucho más profundo en su hablar que el hermano Abraham. Es mucho más profundo el apóstol Pablo en explicar que el propio hermano Abraham. El apóstol Pablo fue un maestro mucho más grande que el hermano Abraham. Fue mucho más grande el apóstol Pablo y los hermanos del mensaje no lo logran ver. No lo logran ver. Por ejemplo, el apóstol Pablo nunca dijo, por ejemplo, si el apóstol, fíjense, el apóstol Pablo diciendo esto, hermanos, si yo prefiero estar errado en mi doctrina, pero correcto en mi corazón. Fíjense el apóstol Pablo escribiendo eso. Fíjense el apóstol Pablo escribiendo eso. O sea, eso da para dudar todo lo que diría el apóstol Pablo. Porque alguien podría decir, en Gálatas, el apóstol Pablo contradijo a los judaizantes, los que querían judaizar. ¿El apóstol Pablo habrá estado bien en su doctrina acá? ¿Habrá estado aquí ya correcto en su corazón, pero habrá estado correcto en su doctrina? Cuando alguien dice
prefiero estar errado en mi doctrina y correcto en mi corazón. Eso quiere decir que alguien puede entregar una predicación mala, pero si lo dice con buenas intenciones, todo está bien. ¿Cuál es la diferencia de un falso ungido que le quita la palabra o que predica falsedades de la Biblia? El que predica falsedades de la Biblia es tener una falsa doctrina. ¿Usted cree que un cura católico, que son lo más amables, son más amables que incluso predicadores del mensaje, son muy amables, son muy afables? Ah, que tanto amor, lo abrazan a la persona, etcétera, etcétera. Tienen mucha cortesía. Cualquiera puede decir él está correcto en su corazón, pero está predicando que sea idolatrada a María. Está predicando que María sea adorada. O sea, alguien cortés. Quizás esa persona, pongamos que sea un cura de los correctos y no los pedófilos que hay por ahí. Que sea un cura correcto, ya. Tiene ética, etcétera, etcétera. No roba, no hurta, no hace cosas negativas. Él puede estar muy correcto en el corazón, pero su doctrina está errática. Yo no puedo decir que eso es algo correcto, no puedo decir que eso sea mi referente. Si alguien está correcto en su corazón, quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo no le permitiría nunca estar bajo una doctrina errada. Entonces, estar incorrecto en la doctrina, pero correcto en el corazón, eso está malo. Es una contradicción. Porque si yo estoy, eh, por ejemplo, correcto en mi doctrina, fíjese, estoy correcto en mi doctrina, pero incorrecto en mi corazón, quiere decir que yo no tengo la doctrina correcta, porque el amor de Dios no está en mí. Aunque yo diga cosas intelectuales, no, es que el Hijo de Dios son tres personas, la salvación es una sola, ya está diciendo cosas correctas, pero sí, pero es que no tiene lógica, no tiene lógica de tener la doctrina correcta y estar incorrecto en el corazón, no tiene lógica. Si alguien tiene, si alguien está correcto en el corazón, tiene la doctrina correcta, sí o sí. Ahora, quizás alguien use esa frase para justamente tomar el ejemplo del cura católico que yo acabo de dar. Alguien cortés, alguien amable, alguien cariñoso, alguien que diga, vengan, vengan aquí a gozarse, etcétera. Alguien muy carismático. Y alguien puede decir, esa persona tiene mucho amor. Esa persona en realidad tiene cortesía, lo que yo le acabo de mostrar, tiene cortesía, tiene empatía, tiene amabilidad, etcétera, etcétera. Pero si él no predica al Señor Jesucristo, si él no tiene al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, es una falsa doctrina. Si él tiene a María como diosa, es una falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Bueno, mis hermanos, estamos llegando casi al final. Estamos llegando casi al final. No sé si alguien quiere usar los últimos minutos que quedan para hacer alguna pregunta incluso. Son libres de hacer. Alguien puede hacer alguna pregunta, alguien puede aportar algo, alguien puede señalar algo. ¿Qué está? Amén. Dígame, hermana. Maravilloso, hermano. Acabo de saltar de gozo, de alegría de tener una revelación tan grande. Le iba comentando a mi esposo porque está aquí al lado. Mira, esto va a decirle al hermano ahora. ¡Ay! Caía la palabra y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice. Gracias, mi Amén. hermano Germán. Quizás no pueda aplicar más de lo que usted nos ha entregado, pero aquí nos estamos gozando para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana. Amén. Eso es verdad. Trae gozo la palabra. Recuerden que pueden ser libres, pueden comentar.
A alguien que tenga alguna pregunta. Amén, hermano. Yo quería comentar de que esta semana nos vino a visitar la hermana de mi esposita del sur y estuvimos hablando mucho sobre estos temas Amén. y la verdad ella quedó no asombrada, sino que maravillada porque ella no entendía por qué William Branham tomó temas que no son escriturales y los hizo en el fondo su propia Biblia. Y le contábamos cosas que ella decía, ella misma decía, yo estuve siempre callada, nunca hablé esto, Amén. lo hablé sí con mi esposo, pero él me decía, tú no tienes revelación, tú no tienes fe. Mm. Y ella se mantenía, pero dice que por primera vez escuchó decir estas cosas que estamos hablando. Cuando William Branham, en un sermón en el año 61, dijo él, afirmó que prefería estar errado en su doctrina, pero tener el corazón correcto y lleno de amor, antes de tener la doctrina correcta y una mala actitud, eso, sin embargo, evaluar si eso es correcto teológicamente quiere decir que él está errado. Y eso hay que ser correcto. Y lo mostramos, se lo mostramos a ella, inclusive consultamos, por así decirlo, a la inteligencia artificial. ¿Qué dice la inteligencia artificial sin utilizar nombres ni nada? Y la inteligencia artificial decía, si tú dices que estás equivocado en tu doctrina, pero correcto en tu corazón, eso es estar errado. Entonces, solamente quería compartir eso, de que ella se fue muy contenta porque hablamos de la pirámide, hablamos del billete de los Estados Unidos, hablamos ¿cómo se? Ah, de la simiente de la serpiente y muchas cosas más. Y nos dimos cuenta de que realmente eh, ella se dio cuenta, más bien dicho, de que ella, aunque no lo expresaba en su iglesia, pero ella siempre decía, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Eso solamente quería compartir. A ver, ¿se escucha? Amén, hermana María Eugenia, háblenos. Lo glorioso de todo esto, mi hermano, de que uno va introduciéndose en la palabra y uno dice, uy, pero si estaba ahí, no la podía ver. Y se empieza a mover la escritura y Dios nos está revelando una escritura, una revelación especial, aleluya, gloria a Dios. En este último tiempo, ¿cuántos no desearon tener esta revelación, mi hermano? Hasta los últimos que estuvieron en, no sé, Lutero, Wesley, todos ellos, hermano. Y tanta mujer de los 1902 y todo eso, el Señor me ha ido moviendo en ese aspecto, ¿me entiendes? Escuchando a estos varones que se apartaban, que oraban por un avivamiento y que ellos querían entender más de esta escritura. Y el Señor le ha placido a este pequeño grupito, mi hermana, la gloria, la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor porque cada día está entregando más y más y más. Es algo como este un maná, este es el maná, acaba de decirlo el hermano, el maná fresco cada día, cada día. Yo complemento esta escritura a veces, yo digo, pero si ya lo entendí, ¿para qué lo voy a volver a escuchar? Y ahí viene, cae el maná fresco, fresco, a diario. Que Dios les bendiga grandemente, mi hermano. Hermano Silvaín, Yo le bendiga a todos al respecto de tiene que decir lo que está en la Biblia. Yo quiero saber
sobre el tema de la serpiente y Eva. ¿Qué pasó? Porque a veces tenemos donde la serpiente había acostado con Eva y se nació Caín. Mucha pregunta, pero a veces es difícil de literalmente mostrarlo en la Biblia. Y hermano Hermano, Branham dice que ¿esa pregunta va dirigida al hermano Germán o va dirigida hacia mí? sí, ¿Para al quién? hermano Germán, Emanuel. Hermano Germán Emanuel. Bueno, mi hermano, eh, hay hay algunas citas. Bueno, el hermano Abraham, hay algunas cosas que el hermano Abraham dice, ¿ya? Y muchos hermanos señalan de que fue una revelación que procedía de él, ¿verdad? Que era era entre comillas una revelación especial que le llegaba a él y los hermanos del mensaje sienten que son pioneros o es como que son los únicos que tienen ese conocimiento, por así decirlo. Pero el tema de la simiente de la serpiente procede prácticamente como del siglo II y pertenece los judíos sacaron esa enseñanza, esa enseñanza y la sacaron justamente por algunos comentarios que salían en el texto original. Por ejemplo, en la Biblia cuando eh, dice, voy a leer la cita aquí en la Reina Valera, dice, y Jehová Dios hizo, no, acá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y fíjese, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Cuando dice y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ahí dice que en el original, en unos escritos eh, judíos, dice que era penetrable, o sea, árbol penetrable eh, justamente para alcanzar la sabiduría. Entonces, hay hermanos del mensaje que justamente hablan relacionan penetrable justamente con acto sexual, ¿ves? Con acto sexual. Yo diría que efectivamente hubo adulterio en el Edén, pero adulterio en cuanto a negar la palabra, adulterio en cuanto a fallarle al Dios Todopoderoso. Y es innegable que el adulterio es fallar de modo espiritual a Dios. O sea, se dio de forma espiritual. ¿Y por qué no de forma carnal? ¿Por qué no de forma? Porque el hermano Abraham literalmente, literalmente dice el hermano Abraham que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, o sea, prácticamente hubo zoofilia, o sea, un animal y una persona teniendo acto sexual. Eh, si nos damos cuenta, en Génesis capítulo 4 versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fíjese que la Biblia dice, conoció a Adán a su mujer Eva, y salió Caín, y salió Caín. Y ahí no dice la Biblia que, y la serpiente conoció a Eva y salió Caín, sino que dice, Adán conoció a su mujer, Eva, y concibió y dio a luz a Caín. Ahora la Eva dice, y por voluntad de Jehová he adquirido varón. El hermano Abraham dice, esta frase la dijo Eva, pero tiene razón porque hasta Hitler vino por voluntad de Jehová. El tema de esta cita es que dice que Adán y Eva se juntaron y salió Caín. Ahora resulta ser que la Biblia dice que Caín era del maligno. Caín, siendo del maligno, dice el apóstol Juan. Entonces ahí dice, se dan cuenta que Caín era hijo del diablo
era hijo del maligno. El tema es que Caín efectivamente era del maligno, pero por contextos espirituales. Por contextos espirituales, él rechazó la palabra. No estaba en Caín seguir la palabra de Dios. Eh, ¿Cuál es la gran objeción de que toda la procedencia de Caín fueran, por así decirlo, serpentinos, mitad hombre, mitad bestia? ¿Ya? ¿Cuál sería la gran refutación? Es lo que pasó en, en los tiempos de Noé. Cuando en el Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora nosotros podemos hacer una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Pues claro que sí, hasta el día de hoy podemos ver hijos de Dios e hijos de los hombres, porque Dios ha predestinado justamente, tiene hijos predestinados que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si nos damos cuenta, el hermano Abraham dice que eh, la simiente viene del hombre, no de la mujer. ¿Es correcto eso? Eso dice. O sea, el hombre es el que podría injertar una mala simiente o el hombre podría injertar la simiente que corresponde. Muy bien. Eso lo dice el hermano Abraham. O sea, la mujer solamente es receptiva y no daría tras sí, no daría simiente ella. O sea, en la mujer no estaría si nace un hijo de Caín o un hijo de Adán. Pero si hacen una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, la Biblia acá eh, dice, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí es donde los hermanos del mensaje dicen, aquí se dio la mezcla de razas. Aquí se dio la mezcla de razas porque los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas. Pero sería falso, según la creencia del hermano Abraham, que dice que es el hombre el cual pone la simiente y la mujer no participa en el asunto, de si es hijo de Caín o hijo de Adán. Por lo tanto, si los hijos de Dios hubiesen yacido con las hijas de los hombres, igual no hubiese habido mezcla de razas. No se hubiesen mezclado las razas. Ahora, otra refutación es justamente el arca de Noé, lo que sucedió con el arca de Noé. El diluvio, sacando cuentas, estuvieron casi más de un año en el diluvio, casi más de un año. Si Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet, los tres venían, por así decirlo, del linaje de Adán, porque Noé era de simiente de Adán. Entonces, ¿dónde estaba la simiente de la serpiente que debía cruzar el diluvio? ¿Dónde estaba la simiente de la serpiente? Los hermanos del mensaje dicen, lo que pasa es que hay una cita del hermano Abraham que dice, sus esposas cargaron la simiente de la serpiente. Sus esposas, o sea, tal cual como Eva cargó la simiente de la serpiente, cuando la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, entonces la mujer de Cam, ella debió haber tenido relaciones sexuales antes del diluvio y debió haber cargado en su vientre simiente de la serpiente, lo cual se desmorona esa teoría porque estuvieron casi más de un año en el arca y la Biblia dice que 8 entraron al arca y 8 salieron del arca. Si hubiese habido un bebé en el asunto, debieron haber dicho y 9 salieron en el arca. Pero la Biblia se encargó de que no hubiera duda que 8 entraron y 8 salieron. O sea, no puede haber que la mujer de Cam haya sido, haya estado en temas de portando la simiente de la serpiente. ¿Qué otra teoría hay? La teoría de Cam teniendo relaciones sexuales con la mujer de Noé.
la mujer de Noé que no la nombran como esposa de, perdón, madre de ellos. O sea, dicen, Noé tuvo otra esposa, o sea, hacen que Noé tuviera otra esposa. ¿Y qué pasó con la madre de Sem, Cam y Jafet? No sé qué le hicieron, pero ellos le sacan una esposa ajena. Dicen que Cam tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, que dicen que no era su madre, eh, pero ahí también hay un error porque dicen, Cam se juntó con la esposa de Noé y ahí vino Canaán. Y si se dan cuenta, maldijo Dios a Canaán, no maldijo a Cam. Por lo tanto, la simiente, producto del adulterio, eh, ocasiona la simiente de la serpiente. O sea, dan a entender, fíjese lo que estamos diciendo acá, dan a entender ahora que el pecado de adulterio, o sea, fornicación o adulterio, etcétera, el producto de eso saldría un hijo simiente de la serpiente. Fíjese en eso. O sea, podría venir incluso alguien, entre comillas, de la hijo de Dios y venía a otro, hija de Dios. Y estos son hombres, son humanos, pueden caer en pecado, o sea, un hijo de Dios y una hija de Dios que cometan fornicación y viene un bebé, ese es simiente de la serpiente. Está errático. Ya no sería por tema de generación, sino que sería por tema de influencia del pecado. No, eso no tiene pie ni cabeza. También no podemos decir que un niño va a estar condenado al infierno por causa del pecado de sus padres. Eso no tiene pie ni cabeza tampoco en la Biblia. La Biblia no avala que alguien tenga condenación por causa del pecado de los padres. Por lo tanto, si hubiese habido incluso un tema de simiente de la serpiente, en el arca se hubiese terminado el tema y no hubiese habido más. Eh, ahora, eh, hay una cita, hay una cita que refuta totalmente eh, la, la simiente de la serpiente y se las voy a buscar. Hay una cita en Hechos 17:26. En Hechos 17:26. Dice, fíjese lo que dice acá. Fíjese lo que dice acá. Esto refuta totalmente que haya una simiente de Caín, por así decirlo, y otra simiente de la simiente correcta. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, percátense de esto. Acá la Biblia dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, aquí la Biblia no nos está diciendo, ojo, cuidado que hay dos linajes de hombres. Nos dice que es solamente un solo linaje. Es un solo linaje. Entonces, ¿cuál sería el conflicto de que hubiera una simiente de la serpiente y que esos hijos estuvieran destinados al infierno? Es que en estricto rigor no habría gracia, no habría gracia. Y la gracia es para todos. La gracia es para todos. O sea, uno tiene que, acá en esta vida, claramente esforzarse, etcétera, etcétera, demostrar que ama a Dios, pero Dios sabe todo eso con conocimiento previo. Ahora, ¿existen los hijos del diablo? Sí, existen los hijos del diablo, pero hijos espirituales del diablo. Porque si nos damos cuenta, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, existen hijos del diablo. Pero ¿por qué existen hijos del diablo? Eh,
Jesús les dijo, porque las obras de vuestro padre desean hacer. Él fue un asesino desde el principio. O sea, efectivamente, Caín fue hijo del diablo, fue hijo del diablo, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, porque la Biblia dice, conoció a Adán a su mujer y salió Caín. Salió Caín. Que efectivamente pasó algo entre Eva y la serpiente, por supuesto que sí. El diablo debió haber entrado justamente a la voluntad humana, debió haber entrado en la voluntad humana, en la voluntad de hombre. Pero para que hubiera habido un acto sexual entre la serpiente y Eva, y además para que Eva hubiera tenido el bebé, se hubiese tenido que dar muchas cosas. O sea, Eva hubiese tenido que estar ovulando incluso. Debía estar ovulando en periodo de ovulaciones, en etapas para recibir simiente. Y no que eso, y no que Eva estaba en eternidad, no que Eva estaba en un entorno totalmente puro, etcétera. Fíjense que después de la caída, se dio el tema de multiplicarse, no en el Edén. Eso se dio después de la caída, o sea, después de la caída vino justamente el acto sexual, etcétera, etcétera. Entonces, una cita que refuta bastante la simiente de la serpiente es que la Biblia diga que de un solo linaje, de una sola sangre, ha venido todo el linaje de los hombres. Ahí lo refuta porque debería la Biblia decir que hay dos linajes. Y con esto también explicamos que la simiente de la serpiente en realidad es espiritual y no carnal, porque los fariseos sí eran simiente de Abraham. Los fariseos dijeron, tenemos a Abraham por padre. Y eso es correcto. Ellos guardaban su línea genealógica. Ellos la tenían. Y ellos venían de Abraham. Ahora, ¿Abraham es simiente de la serpiente o simiente de Dios, o simiente de Adán? No podría ser Abraham simiente de la serpiente, pero a alguien del linaje de Abraham, Dios llamó a ese linaje, los llamó hijos del diablo. O sea, ¿Abraham era hijo del diablo? No podía ser Abraham hijo del diablo. No podía ser Abraham hijo del diablo, sino que Jesús, por causa del comportamiento, por causa del mal espíritu que tenían los fariseos, les llamó hijos del diablo. Les llamó, entonces, fíjense que Judas era también un hebreo, era un judío también. Judas venía también del linaje de Abraham, pero la Biblia dice que él era el hijo de perdición. ¿Cómo alguien que supuestamente vendría del linaje de Adán, alguien que venía porque vino Adán, etcétera, vino Abraham y de Abraham vino también los hijos? ¿Cómo alguien que venía incluso del linaje de Adán podría llamarse este Judas es el hijo de perdición? Ahí nos damos cuenta que no puede ser por sangre corporal o sangre literal, sino que tiene que ser algo netamente espiritual. La falla de Eva se dio en lo espiritual. Si fuera en lo carnal, incluso si fuera en lo carnal, fíjense que incluso se lo escuché a un pastor reconocido del mensaje, eh, dice que ahora todos estamos mezclados. O sea, dice, las simientes se mezclaron. O sea, todos somos simiente de Adán y simiente de la serpiente a la vez. ¿Por qué? Por lo que se dio en el tema de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se mezclaron. Y dijeron, ahí hubo una mezcla de raza. Eso no tiene sentido. O sea, seríamos todos en verdad, ni ninguna oveja negra, ni siquiera oveja blanca, seríamos todos mestizos. Seríamos todos ovejas plomas. Y es más, ni siquiera deberíamos hablar que hay dos linajes. Porque o si no, todos se mezclaron. Todos se mezclaron entonces. Entonces, no tiene sentido esa doctrina. No tiene sentido por lo que dice la Biblia, no tiene sentido porque dirían hoy en día que estamos todos mezclados, o sea, todos tenemos combinación de simiente de la serpiente y simiente de Adán, no tiene sentido. Es más que nada todo un tema espiritual.
es un tema espiritual. El adulterio, fornicación, no genera un hijo de la serpiente, eso también está malo. Porque, ojo, dice el hermano Abraham en una ocasión que los que son bastardos, los que nacieron fuera del matrimonio, que no serían parte de la novia. Eso tampoco tiene cabida en la escritura. En la escritura tampoco tiene cabida. Ahora, claramente, quizás el hermano Abraham después se dio cuenta de que mucha gente salió afectada por sus palabras y porque una anciana le escribió, hermano Abraham, ¿de qué me sirve luchar mi vida si mis padres nunca se casaron, hubo un problema matrimonial? Y el hermano Abraham después ahí dijo, le escribió una carta a ella, el nuevo nacimiento lo arregla todo. Entonces, ¿para qué comenta en primer lugar? No, los bastardos están fuera, o si después el nuevo nacimiento arregla todo. En estricto rigor, no tiene influencia. La única influencia para ser salvo, para no ser salvo, no depende de nuestros padres, sino que tiene netamente que ver en nuestra creencia en el Señor Jesucristo. Un hijo del diablo sería aquel que rechaza la palabra. Un hijo de Dios sería aquel que acepta la palabra. Eso sería. La simiente de la serpiente, lo que produce la serpiente justamente es descreer la palabra, luchar en contra de la palabra. La simiente de Dios va a amar la palabra, va a seguir la palabra. Así que eso de mi hermano Silvaín es algo netamente espiritual y no sería algo carnal. No sería algo carnal. ¿Por qué? Porque fíjese que o si no, Josías tenía un diablo como padre. Josías tenía un diablo como padre. ¿Y por qué Josías después salió entonces un buen creyente? No tendría sentido. No tendría sentido eso. Salomón fue un tremendo hijo de Dios, sí, correcto. Y después, ¿quién vino? Roboam. O sea, de un hijo de Dios viene después un hijo del diablo. No tiene sentido. Entonces, ahí está la explicación, hermano Silvaín. Ahora, este tema de la simiente de la serpiente es como un referente para los hermanos del mensaje. O sea, todos se sienten bien orgullosos de no, nosotros tenemos esta revelación, la simiente de la serpiente. Pero nos damos cuenta que por la Biblia no podemos sostener esa doctrina, porque la Biblia dice que de una sangre, Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, es una sola sangre, no una combinación de sangres, no una sangre y otra sangre, o algo, no, es una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Así que netamente espiritual, no puede ser carnal. Efectivamente, lo que ocurrió en el jardín del Edén, el diablo, se abrió un portal para que el diablo entrara a la mente del hombre, para dañar la voluntad del hombre, etcétera, sí, pero eso fue un adulterio espiritual, no puede ser carnal. Así que Dios le bendiga a mis hermanos. No sé si tienen otra pregunta, ya damos por finalizado el tema de la revelación especial. Eh, pero ojo, no hemos terminado por hoy, la revelación especial la continuamos en otro momento, la segunda parte. Así que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Eh, yo sé que para nosotros que puede ser fuerte escuchar, no, es que esta doctrina que enseñó el hermano Abraham está errada o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque teníamos un pensamiento de no cuestionar al hermano Abraham o todo lo que él dijera, todos le decíamos amén, etcétera. Pero nos estamos dando cuenta, mis hermanos, que este grupo pequeño, mis hermanos, debo decirlo, este grupo pequeño, y lo digo con toda humildad, este grupo pequeño, fíjese lo que voy a decir, tiene más conocimiento que el hermano Abraham de Biblia. Este grupo pequeño tiene más conocimiento que el hermano William Branham de Biblia. Así que fíjense, o sea, los hermanos del mensaje, todos dicen, el hermano William Branham, de él procedía la revelación, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que la revelación especial no procede de un hombre. La revelación especial procede del Espíritu Santo, del Dios sobrenatural que viene hacia nosotros. Y fíjense que también eh, eh, la revelación especial, ahora si la dice el pastor o la dice este servidor, no quiere decir que nosotros seamos especiales,
no quiere decir que el pastor o este servidor seamos especiales. A mí me da vergüenza mi propia vida. O sea, yo me siento muy defraudado por todas las ocasiones que yo he defraudado a Dios. Pero déjeme decirle que Dios puede hablar incluso a un burro para hablarle a un profeta. Dios hizo hablar a un burro a un profeta. Y fíjese que para muchos quizás seamos unos burros, pero, pero muchos nos pueden catalogar como burros, pero nosotros nos guiamos solamente por la Biblia. Y esto es muy especial, hermanos, es muy especial mantenerse 100% en la escritura, porque esta es la mayor vindicación. Si nosotros nos ganamos solamente con la escritura, esa es la mayor vindicación de que el Espíritu Santo está con nosotros. Esa es la mayor vindicación. No es la mayor vindicación de que después de un culto terminemos todos llorando. La mayor vindicación no es que, yo estoy resfriado y después del culto fui sano. No, esa no es la mayor vindicación. La mayor vindicación es que no nos apartemos de la Biblia, que no nos apartemos de la palabra, porque debo decirle que lamentablemente la esfera del mensaje se ha apartado de la palabra. La esfera del mensaje se ha apartado de la palabra. ¿Por qué creen que existe tanto el retorno, el nuevo nombre que dicen que William Branham es Dios y Jesucristo que a un lado? ¿Por qué creen que muchos creen que el arcángel Miguel es Dios? O sea, la esfera del mensaje es una torre de Babel, pensamiento por aquí, pensamiento por allá, pensamiento por acullá, etcétera. Son muchos pensamientos distintos. ¿Por qué? El diablo entró ahí. El diablo entró. El diablo entró, quizás partieron bien, no lo sé, quizás partieron con las mejores intenciones. El hermano Abraham quizás debe haber partido con las mejores intenciones, mis hermanos. Eh, a inicio del ministerio, el hermano Abraham decía, yo no soy un predicador. En los años 50 el hermano Abraham decía, no, si yo no soy un profeta. Yo no soy. Y después el hermano Abraham empezó cuando empezaron a pasar las hermanas o los hermanos a pasar adelante para que fueran ungidos. El hermano Abraham preguntaba, ¿usted cree que yo soy su profeta? ¿Usted cree que yo soy su profeta? Con el objetivo de recibir sanidad. Yo una vez comenté incluso en Argentina en pleno púlpito y los hermanos de Argentina quedaron todos así. Yo le dije, yo hubiese estado en esa reunión y el hermano Abraham me hubiese dicho, ¿usted cree que yo soy su profeta? Y yo les dije a ellos, si yo hubiese estado ahí, le hubiese dicho, y hermano Abraham, ¿de qué me sirve yo creer que usted es mi profeta? Si yo creo que por las llagas de Jesucristo yo fui sanado. No tiene sentido creer que él era el profeta si yo tengo que creer que Jesucristo me sana a mí. Entonces, mis hermanos, debo decir con mucho respeto que algo entró en el hermano Abraham. Algo debió haber entrado en el hermano Abraham que él después empezó a decir, si usted no lee esta Biblia con mis lentes, usted no ha visto nada, dando a entender de que teníamos que solamente entender de él. El hermano Abraham empezó a decir el séptimo ángel y dando a entender que él era el séptimo ángel. O sea, y fíjese que, eh, fíjese qué conveniente suele ser esa predicación. Yo soy el séptimo ángel, o sea, el séptimo ángel es el ministerio que está por encima de todos los ministerios. Nadie puede cuestionar ese séptimo ángel. Nadie puede decir algo en contra de ese séptimo ángel. O sea, todos tendrían que recoger de esa luz y seguir. Qué conveniente. O sea, nadie podría cuestionar nada, nadie podría decir nada. Yo creo que ese ministerio fue de bendición, ya, en cierto sentido, pero hubo un momento en donde Dios dijo, te saco de aquí, te saco de aquí. Por eso es que el hermano Abraham no murió por una enfermedad degenerativa, no se fue apagando a lo largo del tiempo. Fue corto y rápido, te saco de aquí. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Dios no permitió que el hermano Abraham cumpliera profecías. El hermano Abraham dijo en 1953, el hermano Abraham dice, anótelo en su Biblia. Yo lo tengo escrito en la parte de atrás de mi Biblia.
¿cuál será el reporte cuando yo vaya a la India? Dijo, 300.000 convertidos cuando yo vaya a la India. 300.000 convertidos serán. Bueno, él fue a la India. Y en 1957 el hermano Abraham dice, bueno, mis hermanos, ustedes saben que mi ida a la India no tuvo el éxito esperado. Y eso fue porque fallé en ver la visión que Dios me dio. Eso quiere decir que falló la así dice el Señor. Falló la así dice el Señor. Pero pudo haber tenido otro momento en donde volviera a la India y tuviera el éxito que esperaba. Y tuviera el éxito esperado, pero nunca más fue a la India. O sea, Dios no permitió que eso se cumpliera. El famoso oso pardo, el oso pardo, la visión del oso pardo, el hermano Abraham dice, va a haber un oso pardo y lo voy a matar, etcétera. Y había un hombre con camisa a cuadros, etcétera. Se cumplió eso. Se cumplió. Se cumplió, le dijo, y mataron el caribú, ese animal con cuernos, y el oso pardo también lo mató. Y dijo, y el hermano Eddie Biscal de Canadá, él es testigo, estos hermanos son testigos. Pero hubo un problema y dijo, pero ahora vendrá otro oso, porque así dice el Señor, vendrá un oso y este es un Kodiak, no es un oso pardo, es un Kodiak, es un Kodiak y este tiene, es otra clase de oso y este no se puede encontrar en Canadá, sino que se encuentra en Alaska. En Alaska yo mataré ese oso. Nunca más fue a Alaska, nunca más fue a Alaska. Y no se mató ese oso. No se mató ese oso, o sea, dijo, así dice el Señor, mataré a un oso en Alaska, y no se cumplió. En 1977 dijo, en 1977 vendrá la apertura del milenio, vendrá el rapto, etcétera, etcétera, todo se va a culminar, y todos dicen, 1977, eso tiene que ocurrir en el calendario judío, porque en el calendario judío tiene la verdadera fecha. En el calendario judío esa fecha ya pasó. Yo lo he comprobado, esa fecha ya pasó. Y es más, ni siquiera deberían comentar los hermanos de 1977. Deberían comentar de 1987, porque el hermano Abraham en el mensaje los propósitos de Gabriel a Daniel, las 70 semanas de Daniel, en las 70 semanas de Daniel, da la razón de dónde sacó ese año 1977. Y dice, según las fechas de Usher, Dios lidió con el pueblo de Israel desde Abraham hasta Cristo, 1954 años. 1954 años. Y después dice el hermano Abraham, más los 33 años de Jesús acá en la tierra, hace un recuento de 1977. Y nosotros vamos a estar en la misma cantidad de años que tuvieron los judíos, pero de 1954. Si usted le suma 33 años, no suma 1977, sino que suma 1987. Se equivocó en la sumatoria de la fecha. Y el problema es este, porque el hermano Abraham dijo en una ocasión, bueno, yo predigo, yo podría estar errándome 100 años, y dijo en muchas ocasiones, yo predigo, pero hay una cita donde él dice, muchos consideran que es muy, por así decirlo, es muy impetuoso yo dar una fecha. Porque la Biblia dice que no se puede conocer el día y la hora. Pero ¿qué del año? Dijo. ¿Qué del año? Sí se puede dar el año. Y, y él dice, y esto yo lo digo tras mis estudios y más la inspiración divina, que el año que termine todo esto va a ser en 1977. Ahí tenemos otro error que también duele, porque dice más la inspiración divina. Y la inspiración divina es como si el Espíritu Santo mismo dijera que eso va a suceder. El Espíritu Santo no se puede equivocar en una fecha, el Espíritu Santo no se puede equivocar en una sumatoria, y el Espíritu Santo no puede decir que esto va a culminar en un año y que no suceda.
Lamentablemente, la esfera del mensaje ha entrado también en la categoría de otras líderes, como los testigos de Jehová, que dijeron, no, si en 1914 va a venir el rapto, no, si la Elena de White, no, si en esta parte va a venir el arrebatamiento. El tema es que los hermanos del mensaje critican a ellos y ellos dicen falsa profecía, falsos profetas. Pero si es con respecto al hermano Abraham, dice, no, 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 es que aquí usted tiene que creerlo por fe. Aunque no haya sucedido, créalo por fe. Fíjense que lo mismo podrían decir de Helen de White, de alguna profecía fallida, o de los testigos de Jehová, de las profecías del rapto que no sucedieron en ese año. ¿Qué estoy dando a entender con esto? Estoy dando a entender con esto que Dios no respaldó en todo al hermano Abraham, porque si no se hubiesen cumplido su así dice el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia en Deuteronomio no me dice que tú tilda ese de falso profeta, el que habló por medio de Jehová y no se cumple, tíldalo de falso profeta. La Biblia no me dice que haga eso, sino que la Biblia me dice, al tal no le temas, dice. Eso dice la escritura en Deuteronomio, dice, al tal no le temas. Y eso a mí me sirvió mucho porque hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, yo leía algo del hermano Abraham y no lo cuestionaba en lo absoluto. Yo leía del Zodiaco, leía y decía el hermano Abraham decía, son tres oficios de un solo Dios. Así tiene que ser. El hermano Abraham decía, eh, incluso si Dios me enviara al infierno, ahí yo te amaría. Eso no tiene sentido, porque si alguien va al infierno, quiere decir que justamente una simiente de la serpiente amando a Dios en el infierno, no tiene sentido tampoco. Si él creía en la simiente de la serpiente, un hijo del diablo amando a Dios, no tiene sentido. El hermano Abraham dice que el zodiaco y la pirámide son Biblias. Entonces yo antiguamente no cuestionaba nada de eso. Tiene que ser así, tiene que ser así. Amén, sí, bueno. Lo dijo el hermano Abraham, tiene que ser así. Pero cuando me di cuenta de que el hermano Abraham falló en el así dice el Señor, ahí yo me di cuenta y Dios me iluminó y yo pude ver esta Biblia y decir, tenemos que regirnos de esto. Este, este es, este es lo que nos tenemos que regir. Y no cuestiono y no denigro a los ministros o los predicadores que siguen el mensaje, no denigro al hermano Abraham, ¿no? Pero sí puedo decir que el líder del fin es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me guía únicamente a la Biblia, únicamente a la palabra. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, que hace ya años atrás, meses atrás, nos hemos regido solamente con Biblia, solamente con Biblia. Y alguien me dijo una vez, en una ocasión, me dijo, oiga, hermano Germán, usted no es del mensaje. Y yo le respondo, ¿y quién le dijo que yo digo que soy del mensaje? ¿Quién le dijo que yo me identifico como del mensaje? Porque ustedes dicen yo soy del mensaje, yo soy del mensaje, y ustedes están cayendo en lo mismo que critican, porque ustedes critican a los que dicen yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy católico, y ustedes dicen yo soy del mensaje. Yo les dije, yo no me identifico con una organización, yo soy de Jesucristo. Yo me identifico con Él únicamente. Yo soy de Jesucristo. Así que mis hermanos, es fuerte lo que estoy diciendo. Estoy seguro que esto lo hubiésemos dicho 15 años atrás. Quizás todos nos vamos de la iglesia. Todos nos vamos de la iglesia. ¿Cómo cuestionando el profeta? ¿Cómo cuestionando el mensaje que está pasando aquí? Pero nuestra madurez se ha acrecentado y nuestros ojos de águila están pudiendo ver de manera más perfecta la escritura. Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom.